La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. ¡Fuego! Los piratas. Hombres salvajes y sanguinarios. Hombres libres y aventureros. Auténticas leyendas vivas. ¿Pero eran estos terroristas del océano tan atractivos como las historias que les rodean? ¿Cuál es la historia de los verdaderos piratas? Acabamos de escuchar un fragmento de un documental de televisión dedicado a la historia de los piratas. Siempre que hablamos de piratas pensamos en el Caribe, en lugares exóticos, lejos de nuestro marco. Vamos en los próximos minutos aquí de Ser Historia a visitar, ya estamos en él, un lugar realmente exótico, realmente espectacular, maravilloso, que también tiene su vínculo con la historia de los piratas. Estamos en Adeje, en Tenerife, celebrando no solamente esos 100 años de la cadena SER, los 90 de Radio Club Tenerife, 16 ¿no? de Ser Historia, 16 temporadas, que bueno, no es un número redondo, pero también nos queremos hacer un poco eco de ello. Y hemos venido invitados por el Ayuntamiento de esta ciudad, de Adeje, y el grupo GF Hoteles, quienes amablemente, sin ellos no hubiera sido posible la realización de este programa que vamos a dedicar no solamente a la historia de los piratas, a la historia también de este emplazamiento, siempre con una visión muy universal, ¿no? Porque no nos vamos a focalizar, no nos vamos a centrar solamente en lo que ha pasado aquí, sino también cómo ha repercutido lo que sucedió aquí en el resto del mundo. Como siempre, soy Nacho Ares, muchísimas gracias a Adeje por llenar esta sala del convento de San Francisco y como siempre vamos a intentar hacer un poquito más de historia. Muchas gracias. Bienvenidos a Ser Historia. Lo acabo de decir, hemos comenzado con piratas, pero vamos a hablar no solamente de piratas, vamos a hablar de milagros, vamos a hablar de archivos, vamos a hablar de mapas, vamos a hablar de un montón de cosas en hora y media. Atención, que tenemos que cambiar la hora esta noche, hay que estar atentos y lo hacemos desde una ubicación absolutamente espectacular, ¿no? Estamos en el convento franciscano, el convento de San Francisco, aquí en Adeje, un lugar con una arquitectura. Estoy viendo ahora mismo las techumbres, que no son bóvedas como podríamos esperar de una iglesia, sino que tiene esos techos absolutamente espectaculares. Luego, seguramente alguno de nuestros invitados nos hablará un poco de la historia de este lugar tan espectacular. Estaremos en la próxima hora y media con todos ustedes desde este lugar tan maravilloso aquí en Tenerife, en las Islas Canarias, como decimos siempre, intentando hacer un poquito más de historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Jesús Callejo, una vez más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho, bien hallado en este lugar de Tenerife Sur, muy cerca de la playa, muy cerca de acontecimientos históricos que han marcado el carácter y la personalidad de esta población. Y ya había estado aquí hace tiempo, por supuesto, no en estas circunstancias, y siempre he tenido un recuerdo muy agradable, tanto de los amigos que tengo aquí como de las cosas que vi, porque está lleno de sorpresas y estoy seguro que de muchas de ellas vamos a hablar a lo largo del programa. Sí, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones, ¿no? La historia es el relato, ¿no?, de los acontecimientos protagonizados por el ser humano, pero no siempre son batallas, no siempre son
elecciones, no siempre son aspectos quizás más, entre comillas, mundanos, ¿no? La vida cotidiana, sino también ese pensamiento, esas sensaciones, esos anhelos, ¿no? Es lo que marca un poco la identidad del ser humano. Totalmente, totalmente. Es verdad que cuando analizas la historia de una nación o de una región concreta o de una localidad, está llena de acontecimientos buenos, malos, en fin, los que se recuerdan normalmente son los nefastos, donde ha habido batallas, donde ha habido muertes, pero desde luego todo eso es lo que confiere un poco esa historia y también esa magia, incluso elementos sobrenaturales. Ahora comentaremos también alguno y que tiene que ver precisamente con estas incursiones piratas, porque el archipiélago canario, estas Islas Afortunadas, fueron fruto de esa rapiña, de esos saqueos piráticos de diversas potencias enemigas que buscaban en Canarias pues verdaderos tesoros, porque era uno de los lugares donde arribaban las naves cuando se produce el descubrimiento de América. Pues bueno, muchas de esas naves cargadas de tesoros, de especias, de esclavos, pues llegaban a distintos puertos de las Canarias y evidentemente era un lugar como muy apetecible, ¿no?, para saquear. Y entonces ahí tenemos desde los piratas franceses en el siglo XVI, con Jean Fleury, por ejemplo, que era uno de los más conocidos, Juan Florín, así se le llamaba, intentar castellanizar el nombre. También piratas ingleses, que eran posiblemente los más conocidos y además un poco los más mediáticos, como puede ser Francis Drake, John Hawkins, Walter Raleigh. Bueno, que nosotros los llamamos piratas y ya sabes que allí en Gran Bretaña les llaman corsarios. Pero y bueno, héroes, ¿no? También, y héroes sí, claro. también, ¿no? Y por supuesto también piratas berberiscos, ¿no?, que también aquí tuvieron varias incursiones y, como no, también incluso en Tenerife hubo sus corsarios. De hecho, uno de los últimos cronovisores que hicimos aquí en el archipiélago fue el de Amaro Pargo, y que tenía que ver precisamente pues eso, con San Cristóbal de la Laguna, y donde hay muchísimas cosas que se pueden contar de él, y más cuando se sumó su cadáver en el año 2013 y se dieron cuenta de que había, en fin, muchísimos secretos, no tesoros, pero sí muchísimos secretos en torno a su biografía. Así que los piratas y las Islas Canarias en general y Tenerife en particular pues tienen una vinculación muy estrecha. Bueno, pues lo escuchábamos al principio en ese fragmento de un documental de la tele. Lo has comentado tú ahora repetidamente, Jesús Callejo, crononauta. Tenemos también a nuestros amigos piratas de Playmobil aquí, dispuestos a conquistar, no sé si van a tener éxito, la isla, pero como siempre tenemos preparado ya la fecha, la máquina, el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta semana? La fecha es el 18 de enero de 1746. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, ¿a dónde me traes? Escóndete, no sea que te caigan esos escombros, que parece que están cañoneando, ¿no? Sí, por supuesto. Estamos, pues eso, en Adeje, como no, había que buscar también un cronovisor, una fecha histórica que tuviera este protagonismo. Y fíjate, no son de los ataques más importantes, más cruciales, más sangrientos, sino todo lo contrario. No pasó nada malo, pero porque se atribuye a un milagro. Y te pongo un poco un antecedente, sí, ¿no? Estamos bien resguardados para que no nos caiga nada de metralla, ninguno de las bombas que están cayendo. Estamos hablando de 2 fragatas inglesas que intentan apresar un navío que está en el puerto de los Cristianos, un navío que está cargando trigo, y bueno, pues les interesa muchísimo ese cereal, ¿no? Evidentemente se da la voz de alarma, en la Casa Fuerte se dan cuenta de que hay piratas al acecho, empiezan a bombardear también desde la Casa Fuerte, se movilizan las milicias y van precisamente a defender un poco todo este fortín, y por supuesto aquí en Adeje también. Pero ¿qué ocurre? Que evidentemente los piratas, al verse sorprendidos, estas 2 fragatas empiezan a lanzar todo tipo de proyectiles, de bombas. Y aquí viene lo interesante, ¿no? En la iglesia de Santa Úrsula pues hay mucha gente que se refugia precisamente para que no le caiga ninguno de estos proyectiles. Y también hay mucha más gente en la calle intentando defender, ¿no?, todo esto para que no llegue a más. Y lo bueno es que hay todo una especie de acta notarial, en fin, un documento donde más de 100 testigos, entre ellos está la marquesa de Adeje, está también el alcalde mayor, en fin, hay milicias, militares que aseguran que algo ocurrió para que no hubiera ningún muerto.
Dice, bueno... Un milagro. Solo hubo un muerto, un conejo que pasaba por ahí, que se despistó un poco. Qué mala suerte. Mira, el conejo... El primo de Bugs Bunny. Se puede decir que es la única víctima mortal en todo esto. Lo cual se puede considerar todo un milagro y la gente que estaba refugiada en la iglesia observa que la Virgen de la Encarnación, que es la patrona de Adeje, en ese momento su rostro empieza a resplandecer, incluso dicen que la imagen se mueve. Lo cual, claro, llama mucho la atención en el momento, ¿no?, en el que está ocurriendo este bombardeo, en el momento que está ocurriendo esta lluvia de proyectiles y de metralla. Y en el exterior, todos los que están allí arremolinados, a nadie le pasa nada. Entonces, ahí, y te leo un poco parte de esa crónica porque para mí es muy llamativo. Me recordaba un poco la película de la vida de Brian, de los Monty Python, ¿no?, donde parece que por muchas balas que pasen a nadie le daba, ¿no? Le pasaban cerca de la oreja, por la entrepierna, le daban en el sombrero, en la ropa, pero bueno, eso pasaba también en las series de los 80, ¿no? Del equipo A. También, bueno, claro, esos eran inmortales. Entonces, bueno, comentan que las balas daban en los sombreros, por supuesto, nunca en ninguna zona vital. Los hachones, por ejemplo, que llevaban, porque era ya de noche, donde se producía también este combate, y tampoco, o sea, los hachones iluminaban la escena, una escena aparentemente dramática, pero todo el mundo se daba cuenta de que no pasaba nada, de que nadie caía y que nadie estaba herido. Y hay una frase muy llamativa, que es la que he extraído, y pone aquí que las balas pasaban por las piernas y caían como amortecidos, se supone que las personas, después se levantaban sanos con las balas en las manos. Se quedaban como totalmente asombrados de que les fueran silbando por todos los sitios estas balas, estas metrallas, estos proyectiles y que no pasara absolutamente nada. Evidentemente la gente, y así fueron los testigos lo acreditaron, pensaron que era un milagro de la Virgen de la Encarnación, que por cierto no es el único milagro al que le atribuyen, porque hay un libro de milagros de Nuestra Señora de la Encarnación, un libro que se terminó en 1752, está en el archivo parroquial de Santa Úrsula de Adeje, que está aquí al lado, y dentro de esos muchos milagros se le atribuyen intercesiones contra plagas de langosta africana, contra enfermedades varias, cambiar el color del rostro, no fue la primera vez, sino en otras ocasiones, las incursiones piratas, las hambrunas contra las sequías, es decir, que tiene todo un sortilegio de milagros, incluso hasta 23 prodigios, también se dice, donde por una razón o por otra sí que ha preservado a esta población de males mayores. Entonces, bueno, te he traído ese incidente, casi esa anécdota, ese hecho bastante insólito de esa incursión pirata inglesa para demostrar que cada uno le podrá dar la razón que quiera y podremos buscar explicaciones de todo tipo y, por supuesto, la casualidad. Pero yo creo que hay más una causalidad de que no pasará nada y más alrededor de una villa que, por distintas razones, parece que está protegida por esta entidad mariana. Y no es la única entidad mariana que está en la iglesia de Santa Úrsula, porque también está la Virgen de la Candelaria. En fin, también tiene toda su historia, que si da tiempo lo podemos ir comentando. Pero bueno, sí que me parece interesante un poco reflejar esta historia, además cómo apareció en su momento la Virgen, cómo se hacen unas rogativas cada año y cómo está rodeado todo de un sincretismo por una parte, porque parece que se suman un poco creencias aborígenes con creencias cristianas, y por otra parte cómo se atesora, ¿no?, todo este tipo de prodigios a la hora de convertirlo en un lugar apotropaico, es decir, un lugar protegido, en este caso por una divinidad. Insisto, muchos de los que nos estarán escuchando dirán, yo siempre había relacionado, ¿no?, el mundo de la piratería con el Caribe, ¿no?, quizás con lugares también del lejano oriente, en Asia, pero desde luego que la piratería ha existido en muchos lugares del globo y con aventuras muy intensas, ¿no?, como estamos viviendo en este programa especial de Ser Historia, hecho desde Adeje, aquí en la isla de Tenerife. Para hablar de toda esta historia, Jesús, hemos invitado a nuestro cronovisor a este viaje en el tiempo para conocer un poco más los sucesos, ¿no?, y ese contexto, ¿no?, histórico tanto de ese siglo XVIII como de los protagonistas que hubo allí, a Carmen Rosa Pérez Barrios, que ella es profesora e historiadora. Carmen, bienvenida a Ser Historia. Bien hallada. Carmen Rosa. Carmen Rosa. ¿Pero cómo la llaman? ¿Carmen Rosa? Carmen Rosa. Pues mira, qué curioso. Yo pensaba, lo mismo la llaman Carmen o la llaman Rosa, no, Carmen Rosa, que para eso están los dos, claro que sí. Lo comentábamos al principio, ¿no? El hecho de que hubiera aquí piratería
era precisamente la riqueza que había aquí. Era un lugar estratégico, una zona de paso hacia la península, también de viaje hacia América. Esa sería quizás la causa principal de la piratería en esta zona. Bueno, realmente yo la causa la ligaría a lo que fue el proceso de expansión con el descubrimiento de América por parte de los castellanos y también por el proceso de tratar de buscar una ruta hacia Oriente por parte de los portugueses bordeando África. Realmente ahí estaría pues el origen de esa piratería que toca Canarias, sobre todo porque Canarias es un lugar de paso no a la vuelta sino a la ida, y por lo tanto los barcos que quieren irse a América necesitan primero cargar de víveres y además cargar agua, lo que decía, pues hacer aguada, es decir, reproducir el viaje que realmente pues hizo Colón. Entonces en este caso pues aprovecharán las costas isleñas y sobre todo pues aprovechando las relaciones que existían con Inglaterra en el siglo, porque realmente vemos que en la época de aparición de esa piratería es la primera mitad del siglo XVI, con la enemistad entre Francia y España, y por lo tanto serían los piratas, los corsarios franceses, como en este caso pues señalabas anteriormente, los que se convierten pues en el azote de la flota y de los barcos cargados de oro, como por ejemplo en este caso pues los que venían de América, se dice que del tesoro de Moctezuma. Y a partir de la segunda mitad del siglo XVI va a ser la piratería inglesa el gran azote de los barcos españoles, de los navíos españoles. Y en Canarias encontrarán un lugar, un reducto ideal para hacer esa parada para cargar víveres, animales. Y en ese contexto se producen los ataques piráticos. Y Adeje es un caso especial, pero no solamente por el hecho de que fuera un lugar donde atacaron los piratas en numerosas ocasiones, también en general en Adeje, como en las costas de Abona, porque tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, las calmas de estos mares, y por lo tanto era mucho más fácil para cualquier barco pues poder atracar o poder sencillamente hacer una escala, una parada y capturar ganado. Entonces Adeje realmente, en este caso, pues fue uno de los objetivos de los piratas, y de hecho incluso un ataque pirático está en el origen de la construcción de la Casa Fuerte. Entonces eso hay que ligarlo especialmente porque tiene muchísima importancia. El creador, el que pide permiso a la corona para construir un castillo o casa fuerte, un torreón, fue Pedro de Ponte, y la petición la hace amparándose precisamente en los continuos ataques piráticos que sufrían estas costas. Claro, yo me estaba imaginando un poco también la visión de los propios lugareños, ¿no? Claro, verían venir por el mar, ¿no? Todas esas hordas de barcos, generaría todo ello pues una sensación de zozobra, de miedo, sobre todo por la violencia, ¿no? de los ataques. Sí, de todas maneras tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, en esta época, en el siglo XVI, cuando les estoy hablando, las bandas del sur, esta zona estaban muy poco pobladas. Incluso el daño que se pudiera hacer pues no era tan grave, pero sí que es verdad que aquí en Adeje se había construido un ingenio azucarero y por lo tanto el peligro de que pudieran atacar ese ingenio azucarero pues era muy, muy alto. Naturalmente en este caso, es decir, ahí tenemos ese tipo de piratería que ataca a estas zonas y que son repelidos pues gracias a voluntarios que serían las milicias, como por ejemplo lo que ocurrió en el siglo XVIII. Pero también es verdad que Adeje en este caso, y es uno de los capítulos más importantes dentro de la historia de la piratería, sería de la amistad que existió entre uno de los piratas históricos ingleses y los dueños de la Casa Fuerte, Pedro de Ponte, su hijo también Nicoloso de Ponte, e incluso pues su nieto, el tercer alcaide de la Casa de Fuerte, con uno de los piratas ingleses, uno de los corsarios emblemáticos, que era John Hawkins. Al final se hacían amigos. En este caso es que tenían intereses mutuos, intereses mutuos. Es decir, que en este caso tenemos que pensar que ese
ese interés por América, no solamente por parte de los ingleses, por parte de los franceses, no estriba solamente en capturar los barcos que venían de América cargados de oro, de plata, de piedras preciosas, sino que un gran producto sería la trata de esclavos. Y por lo tanto realmente los barcos franceses como los barcos ingleses, incluso algunas veces atacando los barcos lusos, que eran los que se encargaban de ese tráfico de esclavos con América, pues se hicieron cargo para llevar esa mercancía a América, a las colonias españolas. Naturalmente, saltándose lo que sería la casa de contratación, porque no tenían autorización para entrar en las colonias españolas. Por lo tanto, Canarias les permitía, e incluso los tratos de Pedro de Ponte con este pirata, Equines, castellanizado, como decías antes también, pues en este caso, pues le permitieron traer pues población para poblar esta zona y para trabajar en esos ingenios, que sería población africana, que se trajo en esa época, en el siglo XVI. Sí, en el caso además de John Hawkins, que estamos comentando, ¿no? Que además aquí en Canarias le llamaban Aquines. Aquines, pero bueno, era la forma más fácil de pronunciar su nombre. No solo fue pirata, fue un personaje bastante curioso porque se salió un poco de la línea del pirata, en fin, de ese pirata con bandera negra, la calavera, y con calavera, ¿no? Tal. No, porque hacía relaciones comerciales en la isla, o sea, venía y cuando no lo conseguía por las malas, lo conseguía por las buenas, haciendo negocios y sobre todo de la lana, porque él trabajó mucho con la lana y por supuesto fue uno de los mayores traficantes de esclavos africanos. Y entonces, bueno, pues muchos señores de la isla de Tenerife en general sí que hacían tratos mercantiles con él, o sea que un poco para que nos demos cuenta. Y uno de ellos, por cierto, es Pedro de Ponte, que antes he citado un poco a la Virgen, ¿no? Y sí me gustaría que nos comentaras algo muy llamativo, por lo menos yo tengo entendido así, cuando aparece la imagen de la Virgen de la Encarnación, al poco de ser conquistada la isla de Tenerife, pues está en un sitio determinado, que es la Enramada, y luego es Pedro de Ponte, en el siglo XVI, el que se la trae directamente aquí a Deje y a la iglesia precisamente para salvarla de los piratas. Es así, ¿no? O sea, sí, exactamente. Es decir, que una de las razones, la talla apareció en la Enramada y en este caso esa primera talla pues se dice que en este caso desapareció y que posteriormente se encontró otra, porque esa primera talla, por lo menos los estudiosos del tema hablan de que se llevó a Garachico y que posteriormente apareció otra imagen y que esa es la que Pedro de Ponte trajo precisamente a la iglesia de Adeje para salvaguardarla de los ataques piráticos. De hecho, en uno de los ataques que se producen en 1587 o 80 y pico, en la década de 1580, pues que quizás fue uno de los más duros que afectaron al pueblo de Adeje, se tuvieron que guardar todas las imágenes de la iglesia en la casa fuerte. Los piratas llegaron pues a saquear, a quemar e incendiar algunas de las estancias de la hacienda, pero posteriormente incluso los adejeros pues lograron matar a muchos de esos piratas que una vez saqueado y conseguido el botín, pues volvían otra vez a sus barcos. Claro, estaba pensando, la piratería es una forma de economía, o sea, que va más allá incluso del hecho de ser corsario, que vas con esa patente de corso que te respalda un estado para poder asaltar, ¿no? Normalmente pues lugares estratégicos del enemigo. Pero me llama la atención, ¿no? Yo lo desconocía, ¿no? Dentro de mi ignorancia, ¿no? Y quizás yo pues más condicionado, ¿no? Por haber visto, haber leído novelas y sobre todo pues haber visto películas, ¿no? De los piratas del Caribe, ¿no? No nos damos cuenta de que hay una historia de la piratería tan extraordinaria, tan cerca de nosotros, ¿no? Que va más allá de esos asaltos, ¿no? Violentos, que también los había, pero era pues casi una forma de hacer economía. En una parte, por ejemplo, en este caso con John Hawkins, sí, porque realmente él era, además a través de sus padres, las relaciones con Canarias venían desde mucho antes. Incluso hay transacciones documentadas entre él y la familia Soler, que eran los dueños de las tierras de Chasna y que precisamente pues estaban enfrentados también a los Pontes, con lo cual realmente las relaciones de amistad y de negocio con Inglaterra empezaron mucho antes de lo que fueron sus primeras campañas como corsarios,
que sería pues ya 1562, pues se habla de ese primer viaje como corsario, pasando por aquí, por Adeje, capturando esclavos negros en Guinea y llevándolos a América para venderlos. Y uno de los beneficiarios de ese negocio fue precisamente Pedro de Ponte, lo que es un caso también muy peculiar, porque en este caso vemos que realmente se saltaba, es decir, en la vida insular era uno de los principales protagonistas políticos y sociales, con un gran reconocimiento social, pues regidor, consiguió incluso una regiduría perpetua, hereditable, alcaide perpetuo también de la Casa Fuerte, y sin embargo, es decir, un patriota, un auténtico patriota. Y sin embargo, por detrás de la corona, a espaldas, pues abría las costas de Adeje para negociar con el que dicen algunos historiadores que era más que un socio, era un hermano. Entonces, realmente, claro, podía vender los productos, por ejemplo, en Inglaterra, colocar los productos como el azúcar o el vino y, por el otro lado, facilitaba las cosas al corsario para que en América sus factores le permitieran vender la mercancía que llevaba o los esclavos. Bueno, el caso de Amaro Pargo, por ejemplo, ahí estamos hablando de un corsario que además era un buen comerciante y que hacía negocios prácticamente en todos los lugares donde él llegaba. Sí, en este caso, un corsario bajo la patente de España. Exactamente. Los otros eran bajo la patente de Inglaterra o de Francia. Se hacía desde aquí, desde la laguna. No, pues te quería comentar, es verdad que muchos piratas encontraron aquí su tesoro y, en fin, su bienestar, robando, rapiñando, saqueando, haciendo de todo, pero también hubo alguien muy famoso que no fue pirata, pero fue un almirante, el almirante Nelson, que aquí se encontró con la suela de su zapato. ¿Qué pasó? Efectivamente, es decir, que bueno, lo que sí es cierto que existe lo de, bueno, la gran equivocación de los canarios fue no haber dejado entrar a Nelson, porque tal vez nos hubiera ido mucho mejor económicamente que siendo españoles, pero después del Brexit no lo creo. Pero sobre todo yo creo que es porque la economía canaria realmente tiene una explicación, es decir, que con la economía canaria siempre ha estado vinculado más a Inglaterra que a España. Y por lo tanto los lazos, y junto con la situación estratégica que ha jugado Canarias a lo largo de toda la historia, pues ruta obligada hacia América, cerca de África, en las proximidades de África, con cultura europea, pues realmente pues ha favorecido ese papel. Estamos descubriendo, claro, insisto, ¿no? A través de estamos condicionados, muchos de los oyentes lo estarán descubriendo, aunque hemos tratado en muchas ocasiones también aquí en Ser Historia, ¿no? El tema de la piratería y de los corsarios, conociendo las diferencias entre ambos, que los piratas incluso eran gente sofisticada, con cierta preparación, con ciertos conocimientos, que no era un ladronzuelo violento, salvaje cualquiera. Bueno, ¿no? En este caso, es decir, que cuando hablamos de piratas, pues tendremos que hablar de distintos niveles, es decir, en la piratería habría salvajes como todo grupo y naturalmente los que capitanean o son pilotos de barcos y que por lo tanto tenemos en cuenta que los ingleses terminan siendo parlamentarios o consejeros de la reina, es decir, que bueno, la reina Isabel daba autorización, pero que no se supiera más o menos. Claro. Pero lo cierto es que bueno, que la documentación del embajador de España en Londres está ahí, da testimonio de esas relaciones entre la corona e incluso con la propia Armada Real puesta en manos de los corsarios para que atacaran las flotas españolas y que naturalmente nutrieran de ese comercio, porque también la corona se beneficiaba y se llevaba un porcentaje, además de debilitar a su pariente que era Felipe II, Claro. No, había de todo ahí. Cuando se habla un poco de los piratas caballerosos, había de todo en la Viña del Señor, pero sobre todo los había mucho más salvajes, que se los digan a los de Lanzarote, por ejemplo, con Dogali, llamado el Turquillo, que en fin saqueó, incendió, capturó, violó, hizo todas las cosas impensables, ¿no? a los isleños. Es decir, es verdad que había mucha diferencia entre la piratería francesa, de la holandesa y también de la inglesa, pero luego es cierto que había caballeros
y había auténticos salvajes, ¿no? Incluso había piratas, o sea, había mujeres también. Incluso una vez hicimos hace unos años sobre Amboni, sobre una de las piratas también más conocidas, porque había también mujeres que se camuflaban de hombres precisamente para seguir la piratería. Una mujer, ya sabéis que dentro de las supersticiones que había en los barcos parece que daba mala suerte, entonces muchas mujeres se vestían de hombres y algunas de piratas sanguinarias para conseguir un poco sus objetivos, que es una de las historias menos conocidas y muy llamativa. Yo no sé si aquí ha habido algún caso de mujer pirata asolando las Islas Canarias, creo que no, pero por lo menos Caribe, que lo conozcamos, no. Pero en el Caribe sí que hubo unas cuantas. Sí, unas cuantas efectivamente. Sí, en este caso, de todas maneras, también es verdad lo que dice, que tal vez la piratería también es una forma de intentar entrar y penetrar en el territorio. Pensemos, por ejemplo, los ataques que sufre la ciudad de Las Palmas, pues realmente el objetivo era, por parte de los holandeses, naturalmente tratar de apropiarse. Fueron repelidos, con lo cual sí que tenemos una amplia historia de rechazo y de defensa de las islas, pues gracias a esa organización que se creó, que se llamaban las milicias. La historia de los piratas, no del Caribe, de Adeje. Hay que mirar mucho más cerca de nosotros, de nuestro corazón, aquí en estas maravillosas Islas Canarias, en Tenerife, en Adeje, donde estamos, esa historia precisamente de la piratería y de los piratas, con ese halo romántico, ese halo también de, como decía ya ahora, de violencia y también de sofisticación, de preparación. Bueno, pues un poco, entonces esa es parte de la historia de esa piratería que hemos intentado comunicar, ¿no? Compartir con todos nuestros oyentes en este programa especial que estamos haciendo desde el convento de San Francisco aquí en Adeje, en la isla de Tenerife. Carmen Rosa Pérez Barrios, profesora, historiadora, sus alumnos seguro que disfrutan un montón escuchándolo. Nosotros lo hemos hecho, desde luego ha sido un verdadero placer compartir con usted estos minutos de historia y, como decimos siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Para mí ha sido un placer. Y Jesús Callejo, crononauta, te dejo con tus corsarios, con tus piratas. Nos seguimos escuchando y viendo aquí la semana que viene en Ser Historia, en tu cronovisor. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho, y por supuesto hacerlo en este marco incomparable. Desde luego, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Dumas, aquí el joven del que le hablé, Julio Verne. Le presento a Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, hijo. Un placer conocerle, señor Verne. Igualmente, caballero. ¿Sabe dónde podemos encontrar a su padre? Le hemos traído un manuscrito. No creo que tarde mucho. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Ahorcaban a la gente ahí. Yo vi la horca, vi los palos, pero no estaba el cordón. Eso me dijeron, y después dice que había un túnel de ahí a la iglesia, y los enterraron en la iglesia. Entonces cuando la iglesia se reformó el piso, encontraron restos humanos dentro. Era la casa fuerte porque era la casa fuerte, pero había un respeto de los trabajadores, pero la casa fuerte era lo más grande que había, que era la casa fuerte. No, mi niña, yo no soy de aquí, yo no sé, de la Casa Fuerte no sé. No sé nada, de la Casa Fuerte no conozco nada. ¿La Casa Fuerte? Sí. ¿De la del Cañón? Sí. Que aquí se crió Betancourt, los de Betancourt, me parece. La verdad que es una cosa muy antigua, muy bonita, y que se espera que en su día pues se restaure y se haga algo bonito para todo el municipio y demás personas. Pasamos de página en este programa especial que estamos haciendo desde Adeje, en Tenerife, gracias al Ayuntamiento de Adeje y al grupo GF Hoteles. Escuchábamos ahora un fragmento de un vídeo que tiene ya 15 años, ¿no? La historia ha cambiado totalmente. A mí me hizo muchísima gracia porque
Yo, por ejemplo, que nací en León, crecí en Valladolid, había muchísima gente, ¿no?, tanto en León como en Valladolid, que no conocían quizás lo que tenían más cerca, ¿no?, de sus casas, ¿no? Y se había perdido quizás la noción de la historia y sobre todo de la identidad, ¿no? Y en los últimos años todo eso ha cambiado, ¿no?, gracias al trabajo de muchas instituciones, de muchas personas, y también de la persona que me acompaña ahora mismo aquí a mi derecha en esta máquina del tiempo, aquí en Ser Historia. José Miguel Rodríguez Fraga, bienvenido a Ser Historia. Bien hallado. Muchísimas gracias por la invitación para poder estar este día aquí en ADEGE. Ha cambiado mucho las cosas, ¿no? No solamente de 15 años para acá. ¿Usted desde cuándo lleva siendo alcalde de ADEGE? Yo llevo un año. Un año, en la última legislatura, ¿no? Pero en las anteriores... Claro, porque si digo que llevo 36, va a parecer que estoy aquí por la gracia de Dios. Como un cacique, ¿no? Aquí diciendo, no. No, me consta por los comentarios que he escuchado que es un buen alcalde, y si no, pues no estaría aquí, desde luego que sí. José Miguel, usted era profesor de Geografía e Historia, de filosofía, ¿no? Que es, ¿cómo se puede combinar la filosofía con la política? Imagino que quizás una de esas soluciones es pues proyectar, ¿no?, toda esa inquietud, ¿no?, por los elementos más humanistas casi, ¿no?, de la historia de una localidad, en este caso como ADEGE, ¿no? Sí, ciertamente. Ya sabes que Platón decía que el mundo será mejor cuando los políticos sean filósofos y los filósofos sean políticos. Yo no soy un filósofo, un profesor de filosofía, pero sí creo que la filosofía, que por cierto se ha ido minimizando en los currículos escolares, como todas las disciplinas que realmente apuntan a... Pero eso también lo tienen sus compañeros de arriba. A la humanidad, sí. Hay que, sí, desde luego que sí. Nosotros lo hemos comentado muchas veces aquí, ¿no?, que es una lástima, sobre todo porque la gente lo pide, es muy llamativo, ¿no?, el hecho de que las humanidades tengan cada vez menos presencia. A mí incluida la historia. Claro, pero claro, y la cantidad de oyentes que tiene Ser Historia justifica todo lo contrario, ¿no? Y todos los programas que hay de historia en la radio, no solamente en la cadena Ser, sino en otras emisoras, ¿no? Pero sí que es cierto que también hay que reconocerlo, es muy distinto hacer política desde un lugar pequeño, como un lugar más grande, ¿no? Usted aquí sí que lo ha conseguido. Bueno, yo he contado con mucha gente también y bueno, he intentado acompañar a la evolución de este pueblo, ¿no? Y estamos encantados de un programa como este porque yo tengo el sentimiento también y la necesidad de decir somos más que turismo. Claro. Somos un destino turístico importantísimo, pero ya estábamos aquí mucho antes, ¿no? Desde la época de los guanches, ADEGE fue un menseyato importante, fue incluso el que tuvo unida toda la isla bajo el dominio del Gran Tinerfe, que fue el mensei que después repartió con sus 9 hijos los 9 reinos que configuraron lo que encontraron aquí los conquistadores o colonizadores, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho interés en proclamar que somos un destino turístico, estamos contentos, estamos orgullosos, nos produce bienestar, queremos sacarle todas las posibilidades, pero que estábamos aquí mucho antes, con sus luces y sus sombras, sus piratas, sus todo, señores, claro, sus abusos, todo esto. Pero es parte de la historia, es parte de la riqueza y de la identidad de un lugar, ¿no? No va a ser siempre todo tan bonito, tan precioso, porque sería muy aburrido, sinceramente, ¿no? Siempre tiene que haber esos valles, esas lágrimas, para poder crear una identidad, ¿no? Una identidad muy importante y además muy abierta y muy diversa. Ahora aquí tenemos 113 nacionalidades censadas, pero es que a lo largo de nuestra historia, ya desde el comienzo, Pedro de Ponte es genovés, o sea, un italiano. Ahora tenemos colonias italianas muy importantes, aquí hubo franceses, holandeses, es decir, somos el resultado de un cruce de pueblos a lo largo de la historia. Luego por la agricultura de exportación, que fue nuestra actividad económica principal hasta que llegó el turismo, pues se siguió produciendo ese trasvase de población, no con la intensidad que tiene ahora, pero sí se siguió produciendo. Por lo tanto, estamos acostumbrados a evolucionar en el sentido demográfico, en el sentido genético también, porque nos casamos unos con otros y esas cosas, ¿no? Y eso yo creo que produce una riqueza en todos los sentidos. Yo creo que esto es bueno. ADEGE es un pueblo abierto, siempre lo fue. Incluso
la preconquista ya sabemos que estaban relacionados, los guanches adejeros estaban relacionados con los conquistadores. De hecho, fue un bando de pase. Y por aquí entraron los conquistadores. Bueno, hubo también una rebelión muy potente, ¿no? Sí. Pero básicamente fue un bando de pase. Uno de los, luego hablaremos, ¿no? En el siguiente bloque queríamos profundizar un poco, ¿no? en ese archivo, y esa fue una de sus grandes luchas, ¿no? Recuperar ese archivo que estaba en Sevilla, contando la historia de Adeje, ¿no? El trabajo ha sido increíble, ponerlo a disposición de toda la ciudadanía. Estamos ahora también en un lugar absolutamente maravilloso, ¿no? Que justifica una visita, ¿no? a este convento de San Francisco. Estamos en esta iglesia. Es un edificio del siglo XVII y que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que no tenga bóvedas, que tenga un techo de madera absolutamente precioso, lo estamos viendo ahora como si fuera, estamos debajo de no es una cúpula tampoco lo que tenemos arriba. Es un artesonado. De madera, ¿eh? Pero este lugar es espectacular, está desacralizado, ahora se utiliza para actividades culturales, ¿no? Como este programa, pero todo ello implica, ¿no? La historia de este edificio también es parte, ¿no? de la esencia de Adeje. Sin duda. Esta es la ex iglesia que anexo tenía todo lo que era las instalaciones del convento, ¿no? Que era también un colegio. Era también un colegio dedicado a la educación de niños. Y lo que quedó es la iglesia, porque la otra parte se dedicó a ayuntamiento por una parte, también fue hospital, se hizo un edificio que si lo ves o si lo vemos, tiene una estética modernista, ¿no? Fue a principios del siglo XX, y se demolió todo el convento prácticamente, ¿no? Quedó la iglesia, que ha sido cuartel, cuartel de soldados. Ha sido también empaquetado, ha sido salón de baile, ha sido cine, ha sido un montón de cosas, ¿no? Desde que se desacralizó. Finalmente el ayuntamiento lo adquirimos y bueno, lo reconvertimos para convertirlo en un espacio, pues eso, ahora mismo es el que consideramos como el espacio noble, que celebramos los actos de alguna manera más importantes, entre otros las bodas, y es muy simpático porque algunas de las madres me dicen: gracias, señor alcalde, porque no logré que mi hija se casara por la iglesia, pero esto es lo más parecido. Aunque sea civil, lo hacen en una iglesia desacralizada, ¿no? También lo comentábamos usted y yo, ¿no? Antes del comienzo del programa, uno de los trabajos quizás de los que usted más orgulloso está, ¿no? Es la recuperación de ese libro de milagros, ¿no? De Nuestra Señora de la Encarnación de Adeje, un documento, ¿no? que reapareció, ¿no? de forma casual, como se realizan todos estos grandes descubrimientos, ¿no? Y usted, como ratón de biblioteca, aparte de alcalde, ¿no? Investigador, sí. Ratón de biblioteca, dio con este documento tan apasionante donde los ciudadanos, los habitantes, contaban, ¿no? en primera persona esos milagros. Este documento histórico es realmente valiosísimo, ¿no? Es muy valioso, sí, efectivamente. Esto unido al rescate también de lo que fue el gran rescate del archivo, del archivo de la Casa Fuerte, del que Viera y Clavijo decía que era el gran tesoro de las Canarias, ¿no? Y que estaba perdido. Yo fui a Las Palmas porque estaba en el Museo Canario, y vine horrorizado porque estaba metido en un sótano, no estaba clasificado. Vinieron aquí, lo metieron en cajas de cartón, lo llevaron allí y lo dejaron allí, ¿no? Entonces, esto estaba relatado en un libro que se llama Memoria de Hijos del Siglo, ¿no? de Doreste, que fue alcalde también de Las Palmas, y decía que habían venido con la noche y con la alevosía a la isla Picuda, se habían llevado, habían robado y tal, y yo dije, pues le meto un pleito y que me lo devuelvan. Pero luego me lo pensé un poquito mejor y dije, si metemos un pleito nos quedamos sin archivos seguros. Entonces vamos a negociar como es tradición en nuestro pueblo, ¿no? Con diplomacia y... Vamos a negociar. Entonces negociamos, iniciamos, no había todavía todo este mundo virtual que luego nos facilitó mucho el trabajo. Contratamos un becario, lo pusimos allí. Para un año, estuvimos 9 años trabajando. La idea era que en un año tuvimos 9. Hay millones de documentos, es una cosa impresionante. Todavía no se sabe lo que hay ahí. Ahora mismo lo que está es clasificado, ordenado, digitalizado y colocado para que los investigadores tengan acceso a él, pero todavía no se ha sacado
toda la historia. Hay que tener en cuenta que el señor de Adeje, el marqués de Adeje, era conde de La Gomera, señor del Hierro, tenía capitán general de Guatemala, o sea, tenía 1000 historias. Entonces, en ese archivo hay una cantidad de documentos, era regidor perpetuo de la isla. O sea, tiene parte de la historia no solamente de Adeje, de Tenerife, de la isla de Tenerife, sino de otros lugares, ¿no? Eso es una historia universal. Claro, todo este mundo de negocios, todo este tráfago, todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que la Casa Fuerte era no solamente una fortaleza defensiva frente a los piratas, que además está en un sitio estratégico, si lo vemos, ahí se ve todo, ¿no? La entrada de los barcos, etcétera, sino que era también el centro económico, era el centro donde estaban los esclavos también, que se ocupaban del ingenio de azúcar, ¿no? De todo lo que esto significaba y lo que significó también para la historia de Adeje, la presencia de un grupo de esclavos negros fundamentalmente colocados ahí en la Casa Fuerte. Era lo que había en la época, ¿no? Qué importante, yo creo que es el futuro, ¿no? Ahora que está tan en boga, ¿no? Esa turismofobia, que yo en parte lo entiendo, pero en mayor parte no lo entiendo, ni estoy de acuerdo con ello, ¿no? Qué importante es proponer, ¿no? Este tipo de actividades, de eventos, de ofertas culturales, ¿no? Para poder, bueno, pues es que hay vida más allá, ¿no? de las playas, que está muy bien, que es y aquí en Canarias, que vamos a decir, ¿no? Es el motor, sin lugar a dudas, ¿no? Económico. Sin lugar a dudas, y lo que ha posibilitado, el rescate, todo. Claro, de todo esto. Sin eso no lo hubiéramos rescatado, y además ese feedback que establece el turismo también con la cultura, ¿no? Es decir, necesitamos, para mejorar lo que es el destino, incorporar valor añadido que supone la cultura, que es el valor del bueno, y a la vez rescatamos nuestros propios elementos identitarios y lo que supone la trayectoria que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces eso lo permite el turismo, porque claro, todo eso es coste, es esfuerzo, dinero, es trabajo, y yo creo que es muy importante. Y vivimos en una época también de grandes contradicciones. Una de ellas es, se elimina la historia prácticamente o se minimiza en los currículos escolares, pero los seres humanos necesitamos saber nuestras raíces, nuestras historias, nuestra tal, ¿no? Porque ahí tenemos serios problemas identitarios en una sociedad como la nuestra, a la velocidad que se mueve, el anonimato en que vivimos, estamos perdidos, ¿no? De dónde venimos, quiénes somos, todas esas historias. Bueno, no me toques la vena filosófica. No, pues es que estaba pensando ahora, por ejemplo, muchos de esos documentos que son cartas, correspondencia, ¿no? entre personajes importantes. El otro día lo hablaba con Jesús Callejo, ¿no? ¿Cuál será el futuro de la historia que se puede escribir ahora, que no hay cartas, ¿no? La gente se envía un correo, sí, a mí me preocupa eso también, ¿no? Al cabo de un mes se ha borrado, la gente se manda un WhatsApp que se borra. ¿Cómo se va a escribir la historia en el futuro? Y si todo esto tendrá permanencia en el tiempo, ¿no? Claro. Incluso todo digital, el fondo documental. Fíjate que el ayuntamiento ahora mismo ya prácticamente no hay papel. Prácticamente está todo en la nube, que yo no sé lo que es. Pregunto, nadie me explica, yo no sé lo que es. Pero bueno, en la nube, claro, ¿no? En la nube, en el cielo, allá arriba. Y bueno, si faltara la energía o tuviésemos un problema serio, eso desaparecería, no habría archivos, no habría un alcalde para rescatar un archivo antiguo. Yo sí quiero contarlo, esta es una anécdota personal. Claro que sí. Del libro de los milagros. Que es personal, sí, porque vamos a ver, yo vengo de una generación también en que nos interesaba mucho que los viejos nos contaron las historias del pueblo y nos contaban, ¿no? Que había un libro de milagros, que la Virgen, que tal. Lo que sabemos es que la primera parroquia fue abajo en la Enramada, y que después se mudaron para arriba. Pedro de Ponte se mudó para arriba, construyó la Casa Fuerte y tal, y trajeron la Virgen a una ermita que ya había, que era la ermita de Santa Úrsula. Y fíjate que los viejos me contaban, es que allí fue el primer pueblo. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser el primer pueblo si ahí no hay nada? Aquello es tal. Pues efectivamente está comprobado que era el primer pueblo y que había un libro de milagros y no sé qué, pero nadie sabía dar norte de eso, ¿no? Bueno, pues eso quedó ahí. Y yo, que me movía mucho por el archivo parroquial, pues un día metido yo en un armario viejo, lleno de papeles viejos, tal, empiezo a sacar y me encuentro pues un legajo con los papeles, lo abro, empiezo a mirar y digo, ¿no? Este es el libro de milagros, este es el libro de milagros, y empecé a temblar porque este es el libro de milagros que dicen los viejos que se perdió. Y efectivamente, en aquella época, hoy yo creo que no hubiera sido posible, pero en aquella época yo estaba trabajando en La Palma y le dije al cura, oye, déjame lo que yo lo transcribo.
y el cura me lo dejó. Y yo lo llevé para La Palma, estuve un año trabajando con una lupa ahí, sacando para transcribir. Sí, a ver, no es letra del 16 o del 15, es letra complicada. No, está muy borroso, pero es complicado de leer. Hay que trabajarlo, ¿no? Uh-huh. Tiene que ser muy emocionante, ¿no? O sea, es muy emocionante cuando además es tu pueblo, ¿no? Y estás viendo cosas que son de tu pueblo, que habías oído y que encuentras que tienen un soporte real, ¿no? Un soporte documentado, ¿no? Sí, que se justifica desde el punto de vista histórico, que lo que te habían contado, que pensabas quizá que era un poco la locura de un anciano, de un viejo. Ahí cuenta lo que Jesús contó de los piratas en los cristianos, ¿no? Y cómo la Virgen se movía y esa fe que tenían nuestros mayores, ¿no? Tampoco tenían quien los defendiera, como esto era así, la Virgen era el recurso, ¿no? Pero qué importante, se lo decía antes a Jesús, ¿no? Que este tipo de detalles que podemos leer entre líneas en la documentación, que hoy diríamos menuda tontería, supersticiones, tal, creencias, bla, bla, pero es parte de nuestra propia identidad, ¿no? Nosotros estamos ahora en una iglesia desacralizada, con todo el respeto del mundo, haciendo un programa de radio de historia con un montón de gente, y hace pues muchos años hubiera sido imposible, ¿no? Estar aquí en un altar, ¿no? Hablando de cosas paganas, ¿no? Y profanas, ¿no? Pero ahora se puede hacer, ¿no? Con todo el respeto, porque es parte de nuestra historia. O sea, yo no voy a misa, no soy especialmente creyente, pero entiendo que este lugar es parte de mi identidad, ¿no? Y de nuestra historia, y eso es lo que tenemos que conservar, ¿no? No hace falta ir a misa para tener sensibilidad, las cosas bien hechas son bien hechas, las cosas bonitas son bonitas, más allá de que le metamos carga ideológica, ¿no? Le quitamos la carga ideológica y oye, pues el mundo religioso, pues toda la pintura, toda la escultura, toda la arquitectura maravillosa, ¿no? Y este es uno de los grandes sitios. Fíjate, en un pueblo perdido del sur del siglo XVII, que esto habría aquí cuatro gatos y perdido totalmente, pues fíjate el cacho de iglesia que tenemos, enorme. La cantidad de valores importantísimos. Hay una Virgen de Guadalupe que se trajo para este convento, que vino de Guatemala. Y que es singular también porque la Virgen de Guadalupe normalmente está en la tilma, es una pintura, y siempre se reproduce como una pintura, y esta es una escultura, ¿no? Era de las pocas esculturas que había en el mundo, y además de muchísima calidad, o sea, calidad enorme, y era la titular de este convento, se llamaba de Nuestra Señora de Guadalupe. El retablo, por ejemplo, que es importantísimo, es el retablo que está en la iglesia parroquial de Arona, que el obispo mandó que se llevara para allá, y se llevó para allá. Y qué importante... No se lo vamos a reclamar. Pero bueno, lo ha dejado usted caer ahí, ¿no? Así un poco, no, porque yo creo que a la larga la historia es como es y el resultado es el que, quiero decir, probablemente si hubiera quedado aquí no quedaría nada de él, porque es un retablo enorme, estaba hecho para ahí, allí encajaba muy bien, pues bendito sea Dios. Lo que me gusta mucho es que lo han rescatado ahora mismo y pone debajo el origen y ya lo sabe todo el mundo. Bueno, con eso hay que quedarse. Ya como última reflexión, José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, usted que ha sido profesor de filosofía, una persona con una inquietud intelectual importante y una sensibilidad, como estoy descubriendo ahora en esta charla que tengo con usted. Lo hemos comentado también muchas veces aquí en Ser Historia. Hay que recuperar las humanidades, pero también, y me viene un poco a la cabeza por lo que estaba usted comentando, ¿no? Que si la gente va a entrar en esta iglesia de San Francisco, del antiguo convento de San Francisco, y puede descubrir el altar, el lado de la epístola, el lado de la... Bueno, todo eso hoy también se está perdiendo, ¿no? Porque es cierto, los chavales ya no estudian religión, que me parece muy bien, pero no estudian historia de las religiones, que yo creo que es algo ineludible que tiene que estar siempre ahí presente, ¿no? Cultura religiosa, porque claro nosotros... No vas a entender la historia del arte, no te vas a enterar de nada. Ni muchos aspectos, ni el lenguaje incluso, ¿no? Claro. Ni el lenguaje que utilizamos expresiones. Ni por qué el domingo es festivo, o sea, no te vas a enterar de nada, vas a ser un zombie en una sociedad sin valores, sin argumentos y consigue como colgada en la nada, y eso tiene consecuencias, incluso neurológicas, es curioso, ¿eh?
Es muy triste. Incluso neurológica. Bueno, pero para eso estamos aquí, alcalde, en Ser Historia. Sí, señor, felicidades por el programa. Porque muchísimas creo gracias. Que es muy bueno. Intentando hacer un poquito más está muy bien, historia. yo creo que hay que abrir fronteras por ahí. Además hay una demanda real de la gente. Si esto es lo curioso, ¿no? Eso es lo llamativo, los políticos. La educación la hemos convertido en una máquina para ser profesionales. Que es verdad, pero antes que el profesional está el ser humano y la cultura nuestra que ha cultivado tantas cosas valiosas como el arte, la música, la literatura, todo. Y que es lo que nos hace, yo creo, mejores, ¿no? Nos hace personas. Lo otro está bien, nos hace eficaces, esto nos hace mejores. Claro, nos hace crecer. No solamente de pan vive el hombre, vive también de otras cosas. José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de Adeje, muchísimas gracias por la invitación a hacer este programa aquí con todos vosotros, con todos ustedes, y como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Nada, reiterar que estamos encantados, que muchísimas gracias a ustedes, primero porque nos proyecta como algo más que un destino turístico, que estamos orgullosos de ser un buen destino turístico, pero que somos también una sociedad asentada en un territorio, con unas relaciones, con una historia, con una tradición, con una identidad. Y también por trasladarnos al mundo nuestra historia, ¿no? en un programa además con una audiencia como la tuya, con el prestigio que tiene el tuyo, y que da valor añadido al destino también, o sea, que venga la gente, que esto también está bien. Bueno, el prestigio del programa viene gracias a los invitados, así que muchísimas gracias, alcalde. Muy bien, gracias a ti. Muy bien, gracias. Madre, se rumorean cosas sobre usted, dentro del convento y fuera de Ávila. No se deje llevar por las habladurías, María. Usted y yo sabemos que en este convento entra y sale demasiada gente. Es usted famosa, madre. La fama nunca ha de ser el camino, Sor María. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Continuamos en Ser Historia, en este programa que estamos haciendo desde Adeje. Me he subido un poquito el micrófono, ¿se me escucha mejor? Yo creo que sí, ¿vale? En un programa, como digo, que estamos haciendo desde Tenerife, en Adeje, gracias al Ayuntamiento de Adeje y al Grupo GF Hoteles, para descubrir un poco, ¿no?, la historia de esta localidad, su tradición, que como hemos visto, ¿no?, a lo largo de estos minutos que llevamos de programa, casi una hora, pues es muy similar, ¿no? Tiene una identidad prácticamente idéntica a la que podemos encontrar en otros sitios, con sus singularidades, desde luego, pero que en definitiva todos somos seres humanos, ¿no? Todos vamos en el mismo barco, como decía otro pensador, todos somos pasajeros del Titanic y tenemos, ¿no?, que enfrentarnos a este tipo de vicisitudes, de recuperación de patrimonio, la importancia, ¿no?, de la conservación de viejos legajos, de viejos archivos, y a eso precisamente queríamos dedicar los próximos minutos aquí en este programa de Ser Historia, a hablar de ese archivo municipal e histórico de Adeje. Belén Pérez Alayón, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, encantada. Belén es la archivera de esta fuente de conocimiento y de identidad, ¿no?, de Adeje, un archivo, ¿no?, que tiene también, pues como sucede en otros lugares que nos estarán escuchando, pues nosotros podríamos hacer lo mismo, ¿no? El archivo primeramente estaba en Sevilla y se recupera, ¿no? ¿Cuál es un poco la historia de este archivo? Cuando te refieres al archivo al fondo de Casa Fuerte. El fondo de Casa Fuerte, sí. Vale, porque el archivo... Hay que separar, sí, el archivo administrativo... El archivo municipal, claro, lo que es el archivo administrativo, y después está el fondo histórico. Dentro del fondo histórico tenemos lo que es el fondo de Casa Fuerte, que ya como Viera y Clavijo decía que era el tesoro de Canarias. Y aparte tenemos otros fondos, como puede ser el fondo de la administración local, el histórico, tenemos el fondo del juzgado de paz, tenemos el fondo de la Cámara Agraria y otros fondos pues privados.
En el caso del fondo de Casafuerte, como bien explicaba el señor alcalde, fue recuperado, se encontraba en el Museo Canario y fue recuperado mediante la digitalización. Se llevó a cabo una digitalización del fondo que fueron como unas 700 o 800 mil imágenes. Joder, hay que tener paciencia para darle ahí al escáner. Ahí. Sí. Y además es un poco el futuro, ¿no?, de muchos archivos. Es decir, a ver, lo ideal es la conservación, lo ideal es, pero el papel, el pergamino, en algunos de estos archivos, o por ejemplo en mi caso como egiptólogo, en la egiptología, el papiro, hay que saber conservarlo, pero el futuro precisamente está en la digitalización, ¿no? Y dejarlo no solamente en una nube, como decía el alcalde, ahora que no sabemos dónde está, ¿no? Por lo menos guardarlo en un pendrive, algo un poco más físico, ¿no?, que lo puedas guardar. Eso es una herramienta muy útil, ¿no?, que los archivos en los últimos años han tenido, ¿no?, para conservar este tipo de patrimonio. Sí, yo creo que el Ayuntamiento de Adeje, y específicamente lo que es el Archivo Municipal, ha hecho una importante labor en el rescate de todos estos fondos documentales que tienen que son del municipio, como puede ser, por ejemplo, el de Casafuerte. Se ha llevado a cabo la digitalización, como decía, de 800.000 imágenes aproximadamente. Como decía el señor alcalde, todavía no se sabe exactamente cuál es la envergadura. Y bueno, actualmente lo que hemos hecho desde el Archivo Municipal, con la idea de difundir, porque siempre hay que tener en cuenta, sí, el rescate, pero la idea es difundir, acercar ese conocimiento y ese patrimonio documental a la población. Entonces, lo que desde el Archivo Municipal se ha creado una nueva página web, porque antiguamente el Fondo Documental de Casafuerte tenía una página web solamente para el Fondo de Casafuerte. Bueno, pues lo que se ha hecho ahora es generar otra página web mucho más avanzada, con todas las imágenes con mejor calidad. Y no solamente hemos introducido en la página web lo que es el fondo de Casafuerte, sino todos los fondos. Ahora mismo estamos trabajando con el fondo de la administración local y hemos digitalizado y introducido en la página web hasta el año 1930. El primer documento que tenemos de la administración local es de 1767, 1797, pues hasta 1930, ¿no? Tenemos ya en la página web. Claro, entonces es una herramienta vital, ¿no?, para poder dar a conocer a la ciudadanía, ¿no?, ese tipo de documentos. También nos acompaña en esta parte, en este bloque de Ser Historia, hablando de estos archivos de Adeje, un buen amigo, el periodista José Gregorio González. José Gregorio, hola, Nacho. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Tú has participado, ¿no?, en la investigación, claro, la investigación de esa parte que más te interesa a ti, ¿no?, de esos archivos que se conservan aquí, ¿no? Claro, hay una parte también vinculada con lo oral, donde quizás he indagado un poco más, ¿no?, pero está claro que, bueno, que con toda esa digitalización y todo ese trabajo por hacer, esto está casi a la par con la NASA y las misiones a Marte, con tanto documento por desentrañar, ¿no? Pero bueno, yo también espero que dentro de todo ese material que ya está también al servicio público, ¿no?, para que los investigadores lo consulten y colaboren, ¿no?, cooperen en su transcripción y descifrado, pues se encuentren más elementos también vinculados con la leyenda, con lo curioso, con lo insólito, porque Adeje se nos revela como un municipio privilegiado también en ese aspecto, ¿no? Tienen muy cerca de aquí, ¿no?, en la iglesia de Santa Úrsula, lo que con razón o sin ella se ha convertido en uno de los principales enigmas de Canarias en las últimas décadas, que es esa imagen de la Candelaria y todo lo que rodea a la misma, ¿no? Bueno, pues hay, quién sabe si aparece algún documento también que arroje algo más de luz sobre ese icono, ¿no?, de lo singular y de lo heterodoxo aquí en Adeje, ¿no? Me recuerda un poco cuando hace 10 o 15 años, sí, unos 10 por ahí, ¿no?, se abrieron una gran parte, ¿no?, del archivo de la CIA, ¿no?, y se colgó ahí en internet y todo el mundo buscando cosas y tal, y empezó ahí a aparecer absolutamente de todo. Luego se desinfló un poco más ahí
la sensación, ¿no?, que hubo ya al principio, pero hay un poco, Belén, es un poco también el trabajo de ayudar, ¿no? Tú como archivera no solamente trabajas con esos documentos digitales, sino también con documentos en papel, ¿no? Y lo comentábamos antes, ¿no?, y al comienzo del programa, lo importante y lo difícil, ¿no?, que es conservar el papel, claro, además en una isla, con esta humedad, con los problemas que hay. Tendréis también muchos obstáculos. Claro, las ¿no? instalaciones en las que están ubicados estos fondos están preparadas para la conservación de los documentos. Nos pasó un caso con el fondo del Juzgado de Paz. Hubo un convenio con el Ministerio de Justicia porque el Juzgado de Paz de Adeje no tenía las instalaciones necesarias para poder albergar y sobre todo conservar el fondo documental que tenían. Entonces el fondo documental fue trasladado a lo que son la ubicación del archivo municipal. Y bueno, y allí se llevó a cabo la catalogación del fondo y la digitalización. También tenemos en este caso, bueno, pues la idea de recuperar fondos documentales también y darle las condiciones necesarias para su conservación. Es lo más importante, ¿verdad, José Gregorio? Para luego redescubrir cosas, sí. Que imagino que habrás descubierto cosas. Fíjate qué fabuloso sería encontrar en ese archivo a lo mejor algún documento adicional relacionado con el libro de Milagros que rescató el alcalde, o alguna referencia en correspondencia o en algún otro tipo de documento, pues a ese pasado casi legendario, ¿no?, del gran Tinerfe, ¿no?, de ese Mensei que evoca, si lo comparamos con otras culturas, evoca esas edades de oro de algunas civilizaciones donde no solo era un único jefe tribal, Mensei, rey, aunque el término no sería el adecuado para entendernos, ¿no?, de la isla, sino que además se ha transmitido la tradición de que esa época en la que él reinaba era una época de paz y de prosperidad, ¿no?, que evoca un poco esos mitos de la Edad de Oro, ¿no? Bueno, hoy en día, fíjate qué curioso, ¿no?, lo que es la historia. A lo mejor es cíclica, o a lo mejor hay arquetipos que de alguna forma nos determinan, ¿no? Adeje es motor económico de toda la isla y de Canarias, ¿no? Forma parte es un lugar. A ver, la expresión quizás no sea la adecuada, pero es un lugar de oro también, ¿no? Sí. Evocando también ese mito, ¿no? Y además un lugar también de rebeldía frente a lo que se considera opresión, ¿no? Hay otro relato a medio camino entre el mito y la historia, que es el de Ichazagua, ¿no?, el último Mensei, el que se revela una vez la isla conquistada y bueno, y con comportamientos bastante tiranos. Pues se revela, ¿no?, y crea una especie de... unifica a los guanches alzados, que eran aquellos que no se sometieron o que no quisieron participar del nuevo orden, ¿no?, del nuevo sistema, y plantean batalla, ¿no?, presentan batalla. Bueno, esto está a medio camino entre la historia y la leyenda, pero está ahí y se ha transmitido y marca la toponimia, incluso el Roque el Conde, el Roque de Ichazagua. En fin, hay mucha potencia, ¿no?, en ese momento, en ese relato, ¿no? Y bueno, quién sabe, a lo mejor encontramos documentos también vinculados con eso, ¿no? Claro que sí. ¿Puedo hacer una Sí, claro. Justamente hoy miro a mi compañera del archivo, a la técnica del archivo, porque hoy justamente nosotros tenemos en el archivo, bueno, el ayuntamiento tiene un convenio con la Universidad de La Laguna y a los alumnos que están terminando lo que es la carrera de historia, pues vienen a hacer prácticas al archivo. Los que están interesados en temas de archivística y demás vienen a hacer prácticas al archivo. Y justamente ahora tenemos un compañero y una compañera, que por aquí también está la compañera, haciendo descripciones de los diferentes documentos que están cargados en la página web, pero que están pendientes de descripción, porque vamos poco a poco describiendo. Y hoy justamente la compañera, la compañera de becaria, la que está haciendo las prácticas, decía que estaba empezando a leer un documento y hacía referencia a un milagro de la Virgen de la Encarnación. Y bueno, mi compañera y yo nos acercamos a mirarlo y demás, y vamos a continuar investigando y demás, pero sí es verdad que hace alusión a un milagro, sí, y es un documento de Casafuerte. Creo que correspondía a la serie de correspondencia o demás, exactamente no me acuerdo, pero sí había algo que hacía referencia
Vaya, pues el alcalde y yo creo que estamos ahora muy pendientes de eso, de ese documento, ¿eh? A ver por dónde va, ¿no? No, desde luego, Belén, te iba a preguntar también lo importante que es el conjunto del conocimiento que hay en ese archivo, ¿no? Porque hay aspectos más legendarios, aspectos más históricos, aspectos más económicos, descriptivos, de cantidades, de números de personas y tal, pero todo suma, ¿no? Para hacer esa historia, ¿no? Claro. Para ponerlo en valor, que además con ese convenio, ¿no? Con la Universidad de La Laguna, a mí me parecería interesantísimo, ¿no? Venir aquí a investigar, sobre todo porque no sabes lo que te vas a encontrar. Es decir, esto es un poco la labor del arqueólogo, ¿no? Que tiene una puerta delante de una tumba que acaba de descubrir y no sabe lo que hay detrás, ¿no? Y tú abres un legajo, le quitas el cordoncito, lo abres, miras la referencia y empiezas a leer y descubres, como decía Howard Carter en la tumba de Tutankamón, cosas maravillosas. Eso es un poco la importancia de los documentos, ¿no? Sí. Y José Gregorio, tú te habrás encontrado también muchas referencias de este tipo, ¿no? Bueno, está por ver cuántas cosas pueden aparecer en ese archivo, pero resultaría para mí esperanzador que aparecieran también documentos sobre la Virgen de Candelaria, ¿no? Que mencionaba antes, porque en las últimas 4 décadas, pues ha triunfado la hipótesis de que tal vez pueda ser la original, que es una teoría bastante heterodoxa y que requiere de sustento documental, pero en sí mismo, sea o no la original que pudieron encontrar o que se le colocó a los guanches en las costas del Valle de Weimar, lo cierto es que ya desde principios del siglo XX había una creencia extendida entre la población de Adeje de que efectivamente era la original, con lo cual no es algo reciente, un rumor que haya surgido en los años 90 del siglo pasado, sino que ya existía, ¿no? Cierta tradición al respecto. Y sería interesante saber por qué, de dónde viene eso, ¿no? Es verdad que eran muy parecidas, que hay algunas diferencias en cuanto al código de letras y algunos detalles del pelo, etcétera, pero ¿por qué arraigó esa con tanta potencia, ¿no? Esa creencia, ¿no? Hasta el punto de que generó ya en tiempos recientes, pues, y de eso creo que muchos adejeros fueron testigos, generó una especie como de turismo mágico, turismo del misterio especial, de para mucha ir gente a verlo, ¿no? Que venía aquí a Adeje, que sigue viniendo a Adeje, para contemplar esa imagen, que es lo más parecido a la imagen que contemplaron los guanches, o sea, lo más parecido en cuanto a tamaño, en cuanto a color, estética, etcétera. Con lo cual, fíjate que es una especie de ventana al pasado directa y a una de las expresiones religiosas pues más significativas e importantes también en ese punto de inflexión entre la llegada del mundo de castellanos, el mundo cristiano y las creencias de los antiguos guanches. Entonces, en ese archivo estoy seguro que habrá algún tipo de referencia también a ese respecto, que pueda arrojar luz sobre un asunto del que se te pasó preguntarle también al alcalde, pero él en su momento estudió muy en profundidad este tema y favoreció también unas dataciones por carbono 14 que no fueron definitivas y que arrojaron a mi juicio incluso algún interrogante más al respecto, porque suele pasar. No encajaba con ninguna de las propuestas cronológicas, ¿no? Muchas veces la respuesta a veces es más problemática que la pregunta, pero hay que intentarlo, Nacho, pero hay que intentarlo. Desde luego que sí. Bueno, la historia de los documentos es fascinante, ¿no? Podría estar aquí horas hablando con Belén Pérez Alayón, archivera municipal del Ayuntamiento de Adeje, y con mi amigo José Gregorio González, periodista. Os recomiendo ese programa que tiene, Crónicas de San Borondón, en la Radio Canaria, en la Radio y Televisión Canaria. A los dos, Belén y José Gregorio, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a ti. Gracias. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. En el mundo oriental
Esto se aprecia un poco mejor, sobre todo, por ejemplo, en algunos mapas, como este que vemos aquí de la ciudad de Nippur, en Mesopotamia, y sobre todo alcanzan el culmen con el que se ha considerado tradicionalmente el primer mapa de la historia, que sería el famoso mapa de Babilonia, que ven ahí en la parte derecha de la pantalla. Es un mapa que realmente a nuestra vista, a nuestro entendimiento, no es un mapa realmente, porque como ven es un mapa circular. En el medio está Mesopotamia representada y luego aquí aparecen unos triángulos que no sé si se aprecian muy bien, que son la periferia, es decir, el esquema es centro-periferia, pero es un mapa simbólico, es más bien un mapa cosmológico, de la concepción cosmológica que tenían del mundo en Babilonia, que de la concepción puramente cartográfica. Continuamos en Ser Historia ya en este último bloque de este programa especial que estamos haciendo desde ADEGE, gracias a la colaboración del Ayuntamiento y al grupo GF Hoteles. Y lo vamos a hacer de una forma intrépida, yo creo, ¿no? Hemos estado hablando de piratas, hemos estado hablando de patrimonio, hemos estado hablando de documentos y ahora queríamos hablar un poco de las claves, ¿no?, que llevan a todos esos grandes descubrimientos y la conclusión que se saca de muchos de esos descubrimientos, ¿no?, que es la historia de los mapas. Escuchábamos ahora a Javier Gómez Espelosín en un fragmento de una charla que él dio hace tiempo en la Fundación Juan March, hablando precisamente de mapas, ¿no? Y aquí en Ser Historia, siempre que hablamos de este arte, del arte de los mapas, porque realmente es el arte de la cartografía, es eso, un arte, ¿no? Lo hacemos con nuestro mapólogo de cabecera, Kevin Whitman. Bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, muchas gracias. ¿Esto de mapólogo existe o me lo acabo de inventar? Te lo acabas de inventar, pero te lo voy a tomar prestado porque me gusta. La mapología, ¿no? A mí me encanta esto de crear palabras, ¿no? Tú estudiaste Historia del Arte en la Universidad de La Laguna, ahora es investigador también de la Universidad de La Laguna. ¿Cómo llegas tú al mundo de los mapas? Ahora intentaremos describir o diferenciar qué es un mapa de un plano, pero ¿cómo llegas tú al mundo de los mapas? Bueno, de manera bastante tardía, sinceramente. Yo siempre tuve ese amor por los mapas que creo que es el que tenemos todos desde que éramos pequeños, sí. Y abríamos el atlas que tenían nuestros padres en casa y mirábamos pues esos lugares que soñábamos con ir algún día, ¿no? Como decía Joseph Conrad, de poner el dedo en los espacios en blanco en el mapa. Y bueno, siempre estuve pues muy interesado, pero realmente a nivel más profundo fue, como digo, más tardío, ya acabada la carrera, estudiando el máster, me di cuenta de que tenía mucho más que decirnos de lo que puede parecer en un primer momento, ¿no? Empecé a estudiar en una primera época las representaciones pues, de las Islas Afortunadas, ¿no? Después claro. Identificadas o relacionadas con Canarias. Esas primeras representaciones cuando todavía eran llamadas Islas Afortunadas y tenían ese carácter mítico, ese carácter muy enraizado en la antigüedad. Porque, bueno, yo realmente soy medievalista, yo me especialicé en mapas medievales, me sigo especializando y ahí pues empecé a interesarme cada vez más. Y yo siempre digo que, bueno, yo trabajo a diario con mapas, he visto mapas cientos de veces el mismo y la mayoría de veces pues uno ve detalles que se le habían pasado por alto anteriormente y siempre vas tirando del hilo, ¿no? Y no dejan de darte información, no dejan de decirte cosas y no dejan de descubrir nuevas realidades, ¿no? Tú has publicado 2 libros que recomendamos desde aquí, ¿no? La huella de los mapas y sobre todo este maravilloso, el Atlas de Mercator, un libro fantástico que has publicado con mis buenos amigos de CM Editores en Salamanca. Dani seguro que nos está escuchando, así que le mando un abrazo enorme desde aquí, desde Ser Historia. Son libros que dedicas a mapas, tu especialidad es la Edad Media, tiene también otro momento de eclosión, ¿no? El Renacimiento y sobre todo después del descubrimiento de América. Pero ¿qué diferencia hay entre un mapa y un plano? Bueno, muy brevemente, cuando hablamos de planos solemos hacer referencia pues a representaciones más concretas, más específicas, sobre todo relacionadas pues con arquitectura, con planos urbanos, digamos, ¿no? Urbanísticos, y el concepto de mapa es un concepto mucho más amplio, mucho más, si quieres, complejo, ¿no?
Y bueno, se suele diferenciar esos dos conceptos. Además, la especialidad, ¿no?, para adentrarse en el mundo de los mapas, tienes que conocer el mundo del arte, el mundo de la epigrafía, un montón, ¿no?, de disciplinas, ¿no?, que confluyen en los mapas, porque lo decíamos antes, son verdaderas obras de arte, ¿no? Claro, yo siempre digo que un mapa por definición es un objeto transversal, un objeto que, bueno, estamos viendo representación geográfica, por supuesto, pero también estamos viendo, o es fundamental para estudiar, como no, historia, ¿no? Antes el señor alcalde nos hablaba de la importancia de las humanidades y yo siempre he sido un firme defensor de la transversalidad de las humanidades, ¿no? Que no podemos conocer la historia sin tener referencias, pues, de representaciones artísticas, de literatura, etcétera. Y un mapa es todo eso. Un mapa es arte, un mapa es historia, un mapa es fundamental a la hora de estudiar, por ejemplo, la toponimia de un lugar, ¿no? Desde un punto de vista ya más histórico e incluso filológico, ¿no? O sea, no existen unos estudios reglados de historia de la cartografía, por ejemplo. De tal manera que todos los que nos acercamos a ella, nos acercamos desde, digamos, un trasfondo, un background diferente, ¿no? Desde la historia del arte, desde la filosofía, desde la geografía, por supuesto, desde la historia, desde la literatura, y cada uno, pues, aporta esa luz, esa óptica al objeto cartográfico. Y eso es lo que lo hace realmente apasionante, ¿no? Claro, se me ocurre ahora la idea, ¿no?, escuchándote, porque claro, no solamente son objetos, obras de arte, mejor dicho, sino también son portadores de una información valiosísima, secreta en muchas ocasiones, porque el conocimiento de las rutas, de los perfiles de la costa, era información sensible, ¿no?, para los estados, bueno, para Castilla, para Portugal, en los siglos XV, XVI. Ahí imagino que habrá también, de aquella época, yo no sé si se habrán conservado como mapas cifrados, ¿no?, en donde hay claves, ¿no?, que no sé, que están ocultando por si cae en manos de alguien que no vea realmente, porque sí que bueno, partimos de la idea de que la información que hay ahí en muchas ocasiones era casi exclusiva, ¿no?, del poseedor, ¿no?, del tenedor de ese mapa, ¿no? Claro, o sea, se dice mucho, ¿no?, ese tópico de que la información es poder, claro. Y la información geográfica y cartográfica en un momento dado de la historia, como tú dices, ¿no?, lo que se ha llamado era de los descubrimientos, esta carrera entre las coronas castellana y portuguesa, en este caso, por hacerse con estos nuevos descubrimientos para los europeos, ¿no?, en el Nuevo Mundo, pues esas representaciones, esa información era, digamos, casi un secreto de Estado, ¿no? O sea, el famoso padrón real que se realiza, pues, en el contexto de la Casa de Contratación de Indias, vamos, en Sevilla, pues era un modelo, ya le digo, un modelo secreto, un modelo que tiene también, o tuvo también mucho que ver, pues, incluso con el espionaje, ¿no? O sea, el famoso caso del mapa de Cantino, en el caso de Portugal, en el que, bueno, pues un espía enviado por la Casa de Ferrara a principios del siglo XVI, en 1501, que se hace con un mapa anónimo, no conocemos a su autor, que refleja los últimos descubrimientos geográficos, como digo, a principios del siglo XVI, y Alberto Cantino, tuvo que salir en secreto de Portugal con el mapa escondido, cruzarse la península ibérica para llegar a Italia, entregarle el mapa al duque, ¿no? Y era como uno de los grandes tesoros del duque. El problema era ese, que la información no dejaba de actualizarse. En un contexto, en una época en la que en pocos años, incluso en pocos meses, la imagen del mundo se actualizaba, sobre todo la imagen del mundo, digamos, occidental, las costas americanas, etcétera. De tal forma que tener una imagen totalmente actualizada del mundo, bueno, pues era algo que a los pocos meses ya quedaba obsoleta, ¿no?, desactualizada, ¿no? Y además, sí, el otro día me imaginaba, ¿no?, claro, los mapas tienen esa parte artística, tienen esa parte de información, tienen desde el punto de vista, ¿no?, de
un objeto físico, ¿no? Lo tienen todo, ¿no? Es como una especie de ordenador del siglo XVI que si sabes leerlo te da la información, ¿no? Imagino que por tu trabajo habrás tenido en tus manos mapas importantes, ¿no? ¿Qué sensación, ¿no? ¿Qué emoción, ¿no? te transmite un trabajo de ese tipo? Bueno, es indescriptible. Se ha hablado también del valor de los documentos, ¿no? A la hora del valor del archivo, digamos, y del descubrimiento de nueva información y de nuevos datos en la documentación. Y claro, tengamos en cuenta que un mapa también es un documento, ¿no? Un libro, ¿no? Es un libro, es un texto, libro, exacto. Claro. Decía uno de los grandes, John Bryan Hartley, uno de los grandes investigadores de historia de la cartografía, que un mapa es un texto como cualquier otro, porque nos informa y nos da una visión del mundo determinada, ¿no? Y claro, he tenido en mis manos mapas, bueno, desde el siglo VIII en adelante, en diferentes archivos y bibliotecas, por supuesto no aquí en Canarias, sino por ahí por el mundo. Y claro, se hablaba también del valor de la digitalización, un valor absolutamente fundamental. Claro. Yo siempre digo que, de hecho, mi carrera académica no la podía haber hecho, mi tesis doctoral no la podía haber hecho sin la digitalización, porque me pilló en plena pandemia y claro, me imagino. Pero encontrarte con esos documentos en vivo, digamos, ¿no? Sobre todo con esos mapas que eran casi manuscritos iluminados, ¿no? Esa intensidad del color, esa intensidad de la representación es una sensación indescriptible y que una pantalla de ordenador o de tablet no te puede ofrecer. Vamos. No tiene absolutamente nada que ver. Kevin Wittmann, mapólogo, yo lo decía ahora, yo creo que es una absoluta delicia, ¿no? Escucharte hablando de este tema, ¿no? En el libro que publicaste con Cartem, con CM, el Atlas de Mercator, decías, ¿no? Que empiezas con una frase de Marcel Proust que decía: un viaje de descubrimiento no es buscar nuevas tierras, sino tener una nueva visión del mundo, ¿no? Que quizás es un poco lo que proyecta no solamente el mapa de Mercator, sino todos esos mapas, ¿no? Que sirven para conocernos a nosotros un poquito más. Kevin, mapólogo, como siempre. No dejáis de leer estos libros fantásticos, La huella de los mapas o el Atlas de Mercator. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a ti, Nacho, siempre es un placer. Gracias. Una nueva aventura aquí en Ser Historia, en la cadena Ser, donde en los últimos 90 minutos, 86, me dice aquí el reloj, hemos estado disfrutando, ¿no?, de la magia de la historia en un lugar increíble, ¿no? Hemos empezado con esas aventuras de piratas que siempre las focalizamos en el mundo del Caribe, un mundo exótico, pero desde luego que no hay nada más exótico y más cercano a nosotros como españoles que nuestras islas afortunadas, las Islas Canarias, en este caso Tenerife, y la localidad de Adeje, que nos ha invitado a hacer este programa aquí para poder disfrutar no solamente de esas historias de piratas, sino también ese archivo maravilloso con el que poder descubrir la identidad de un lugar, el propio patrimonio, ¿no? El lugar en donde estamos, este convento de San Francisco, es absolutamente, indescriptible, ¿no? Un marco incomparable, que diría Jesús Callejo, y que ya lo ha dicho, ¿no? Y hemos acabado con Kevin Wittmann hablando de los mapas, ¿no? Yo creo que es ese gran desconocido, ¿no? La cartografía, la mapología, que yo he rebautizado ahora en este programa. Un programa que no hubiera sido posible, como decía ahora, sin la colaboración del Grupo GF Hoteles y del Ayuntamiento de Adeje. Pero hay un equipo humano enorme, un equipo espectacular, que es el que ha hecho que todo este trabajo sea mucho más fácil, ¿no?, para celebrar esos 100 años de la cadena SER y los 90, sobre todo, de Radio Club Tenerife. Quería dar las gracias muy especialmente a Sonia María Díaz, a Marta Cantero, Ana Martínez, Jessica Ortiz, Jacobo Jiménez
y Lourdes Santana, al pie de todos ellos, por la ayuda inestimable que nos han dado para poder hacer este programa. Y quería también un aplauso muy fuerte para Pedro Borges, nuestro compañero en la técnica, que lo tengo aquí a mi derecha, que ha hecho que esto suene tan bien en los últimos minutos. Muchísimas gracias. Y como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción también Ana Caballero, que está grabando por ahí atrás. Un fuerte aplauso para ella. Y delante del micrófono, aunque sea la cara y en este caso la voz visible de todo este equipazo, pues vuestro humilde servidor, Nacho Ares. Muchísimas gracias a Deje por habernos abierto las puertas de una forma tan cariñosa en este programa especial, y nos seguimos escuchando y viendo también a través de las redes sociales aquí en la cadena SER la semana que viene. Muchísimas gracias a Deje, muchísimas gracias. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.